Un saludo para nuestros seguidores. El podcast de hoy viene desde el mundo de las artes visuales, con un invitado especial que llega por primera vez a Pinar Streaming, justamente con motivo de celebrar una exposición que recientemente ha sido inaugurada en el Consejo Provincial de las Artes Visuales. Si quieres saber todos los detalles, sigue conectado a través de esta autopista virtual. Pinar Streaming se complace en conversar esta tarde con Orlando Hernández. Muy buenas tardes, Orlando. Es un placer porque iniciamos justamente una nueva etapa de este tránsito audiovisual desde Pinar Streaming y nos place muchísimo que sea contigo un artista que todavía es muy joven dentro del ámbito cultural en Pinar del Río, pero que ya tiene alrededor de 20 años de carrera profesional. ¿Cómo han sido tus inicios? ¿Y cuáles fueron tus primeros referentes? Recuerdo que compartimos años de estudio en el Instituto Superior Pedagógico. Tendría que empezar hablando de la presencia de mi padre, graduado de la Escuela de Artes Plásticas Pinar del Río, los primeros años de los 60, y siempre tuve muy de cerca su trabajo, sus dibujos, sus pinturas, sus conceros. Él también abordó el mundo del diseño. Todo eso fue calando en mí y, como bien dice, también hice la carrera de educación artística en el Instituto Superior Pedagógico, donde fue una experiencia muy bonita, donde mezclábamos oficio y muchos estudios sobre la historia del arte, que fue muy bueno para mi desarrollo. En esa etapa también, Orlandito, recuerdo que también tuviste la posibilidad de impartir docencia. ¿Eso también ha marcado tu carrera? Sí, siempre fue bonito, como todos los colegas, amigos que de la provincia, que están o no, de una forma u otra, hemos pasado por esa experiencia. Siempre aprendemos mucho en el aula y nos gusta lo que vamos aprendiendo, también ofrecerlo a los estudiantes, cómo ellos se motivan y además buscan un horizonte como la escuela profesional San Alejandro. Y es muy satisfactorio ver cuando logran esos resultados. Y bueno, y van creciendo y después comparte con nosotros en exposiciones. Estamos... Eso, sabes, es una motivación especial para los maestros ver cómo sus alumnos también se han insertado en este universo creativo. Desde ese universo creativo, Orlandito, yo me he percatado que la figura humana o lo figurativo, como se dice en el mundo y en el discurso audiovisual, juega un papel protagónico en tu obra. Desde esa visión antropológica, el hombre, la mujer, la sociedad, es protagonista en tu obra. Sí, siempre me llamó mucho la atención la figura humana como por su estética. Me gustó, la estudié mucho. Oía los consejos precisamente de mi padre y de otros artistas, que había que conocerla desde el interior. Entonces tú vas vistiendo a esa figura y después se une el contenido y en la figura humana en su entorno. Por eso la exposición se remite a la figura humana en su ciudad, en un contexto actual. También obras y series que realicé en años anteriores agotan ese mismo problema y siempre ha sido para mí objetivo estudio. Bueno, desde ese estudio llega Espejismo sobre el asfalto, una muestra retrospectiva que aborda alrededor de 8 años de tu creación. Y bueno, quienes han tenido la posibilidad de entrar al Consejo Provincial de las Artes Visuales ha visto cómo ha transitado la obra de Orlandito en tonalidades, en colores, en discursos estéticos, porque a pesar de no apartarte de esa esencia, desde lo figurativo, desde ese expresionismo, la muestra marca, por supuesto, una evolución en tu carrera. ¿Cuál tú crees que ha sido esa evolución más marcada? Para mí ha sido el color. El color es una
que se apuran por el color. Y el color es algo que es una experiencia que lleva años comprenderlo, interpretarlo. Por eso en la escuela se empieza desde el dibujo. Entonces, siempre dibujé mucho y mi objetivo era llegar precisamente a ese elemento, al color. Y es verdad que en esta exposición él cobra un primer lugar y si lo vemos incluido en la experiencia social que aquí se representa, sobre todo ahí, que son experiencias que yo voy viviendo en la calle, en mi bregar día a día, y es impactante, al menos siendo que una ciudad de muchos contrastes, o la persona, la manera de vestir, todo eso va reflejado de alguna manera sí, en esos cuadros. Orlandito, veo que escogimos de manera expedita esta obra que tenemos de fondo para graficar la entrevista. Y siento que hay un tránsito y una evolución que va a ser un nuevo camino dentro de tu obra, donde el expresionismo va a marcar, va a continuar marcando esa impronta de tu obra y una vez más estos colores que vuelves a retomar. Esa será tu ruta creativa para las próximas exposiciones. Bueno, es posible, pero siempre hay que, como base, ya la experiencia acumulada. Obras anteriores van aportando a las nuevas ideas y el caso de la obra que representa más bien a la exposición es una obra que llama la atención sobre todo porque ya sale de esa escena que yo en un primer momento tuve la necesidad de pintarla sin de utilizar más bien mecanismo pictórico. Era mi gusto en abundarlas y pintar y no parar. Ya en esta obra ya entramos en un mundo más surrealista, más íntimo y sí, es posible que haya en lo adelante, sobre todo ese marcado contraste entre la luz y la sombra, ese tenebrismo, esa figura que emerge desde la sombra o va hacia la luz, por ahí puede ser. Bueno, nos alegra mucho que siga tu obra por un camino ante todo de persistencia y que nuevamente podamos estar conversando en Pilar Streaming sobre nuevos proyectos creativos a través del pincel de Orlando Hernández. Ha sido un placer conversar contigo una vez más desde la amistad que nos unió en el Instituto Superior Pedagógico y bueno, augurar muchísimos éxitos para tu carrera profesional. Y gracias a ustedes por invitarme. Desde Pilar Streaming despedimos este podcast dedicado a nuestros seguidores que siempre han apostado por vivir y seguir desde el arte y la cultura. Muy buenas tardes.